hay algo muy importante que tenemos que recordar, y es que no estamos solos en nuestra lucha con el pecado. No estamos solos porque Dios ha provisto restauración para el pecador. Dios ama a su pueblo y nosotros tenemos disponibilidad de perdón, de liberación, de gozo, de restauración en Jesucristo. Sin embargo, para que podamos disfrutar de la misericordia de Dios, podamos disfrutar del perdón de Dios, podamos deleitarnos en la restauración, necesitamos reconocer nuestro pecado. Necesitamos reconocer en qué hemos nosotros ofendido a Dios, porque Dios no perdona excusas, Él perdona pecados. Nuestro Señor Jesucristo no murió en la cruz por nuestras excusas, sino por nuestros pecados. Y está disponible para nosotros la restauración cuando acudimos a Él en arrepentimiento sincero. Y ese es mi mensaje, ese es mi argumento a partir del texto de la palabra de Dios. Quiero persuadirlos en esta mañana que Dios siempre responderá con misericordia al arrepentimiento de su pueblo. Dios siempre responderá con amplia misericordia, con inagotable misericordia, frente al arrepentimiento sincero de su pueblo. Y para entender este texto, he dividido en 3 partes el texto para su mejor comprensión. Quienes a veces toman apuntes, toman notas, con 3 palabras. Versículos 1 al 5, paz. Paz. Versículos 6 al 9, apostasía. Apostasía. Y versículos 10 al 16, clamor. Clamor. Abimelec dejó una huella, como veíamos en la semana anterior, estudiamos el texto de la palabra de Dios, como este hombre fue progresando, queriendo ser rey, acabó con sus hermanos, 70 de ellos, implantó la destrucción después de 3 años, destruyó al pueblo que lo eligió, pero también él fue destruido, de manera que Dios hizo justicia delante del pueblo que avaló la muerte de 70 hombres inocentes. Y Abimelec también fue destruido por Dios. Las secuelas de su tarea o de su maldad quedaron allí en Israel, y por eso vemos a partir del capítulo 10 como 2 hombres, 2 jueces, después de la muerte de Abimelec, salvaron a Israel. Como no hay enemigos en el texto, ellos no enfrentaron enemigos. Si ustedes notan detalladamente la lectura, vemos que no hay allí enemigos. Y los estudiosos dicen que el enemigo era el propio Israel. Israel era su propio enemigo. Y estos jueces, Tola y Jair, restauraron nuevamente su mirada a Dios, porque estaban lejos de comprender a su Dios. Y por lo tanto, nos dice la Escritura que Tola habitó justamente en inmediaciones de donde el Abimelec tuvo influencia, en la región de Siquem. Allí donde Abimelec hizo tanto daño, Tola salvó a Israel y fue sepultado en Samir. Él ayudó a derribar la idolatría, a curar las heridas de Israel que dejó Abimelec. Cada vez que hay una dictadura,
en un país y es derrocado el dictador, quedan las secuelas. Quedan los coletazos de la sombra que dejan a su paso. Los malos líderes, los líderes egocéntricos. Pero Jair también, su nombre significa el iluminador. Vemos también que después de que murió Tola, se levantó Jair el Galaadita y juzgó a Israel por 22 años. Es decir, ese tiempo disfrutaron de la paz de Dios. El iluminador salvó y parece ser que él vivió paralelamente con Tola un tiempo, ambos, en esta región. Israel pudo levantarse de la postración. Disfrutó de paz y lo vemos allí reflejado, ese tiempo de paz, porque el versículo 4 nos dice que Jair tuvo 30 hijos que cabalgaban en 30 asnos y tenían 30 ciudades. Cada vez que leamos cabalgar en asnos tiene que ver con un tiempo donde nos indica que había prestigio y riqueza. O sea, Jair, esos 30 hijos, parece que en esas ciudades eran personas de mucha influencia y en la cantidad de asnos y de ciudades nos dice que había opulencia. Nos habla de riqueza, de paz, de prosperidad. Donde ellos estaban, los hijos de Jair, parece que toda la sombra de Abimelech había sido borrada. Y Dios expresa su gracia, es la manera en que Dios expresa gracia con su pueblo. Levantando siervos fieles en circunstancias difíciles. Cuando los tiempos son complejos, hay un liderazgo fiel. Como estos hombres, estos jueces que liberaron al pueblo de la influencia de los líderes corruptos. Y nosotros, el pueblo de Dios, también podemos traer paz en nuestros entornos, ser instrumentos de Dios para llevar paz en momentos de crisis, no participar en las crisis, no alabar a los que oprimen, sino ser instrumentos de Dios para traer, para ser pacificadores, para que el gozo de Dios, la gloria de Dios, la majestad de Dios también, como luminares en medio de la oscuridad, donde quiera que estemos, universidades, barrios, lugares donde hay oscuridad, donde hay opresión. Podemos nosotros, Dios nos ha revestido con su Santo Espíritu, nos ha dado vida eterna para alumbrar, para poder glorificar a Dios en medio aún de la adversidad. Cuando todos hablan mal de la situación, cuando conversaciones pesimistas, de mal en peor, tenemos el Evangelio de justicia para proclamar a un Rey celestial que vendrá nuevamente, establecerá su reino para siempre y nos ha comprado a precio de sangre. Somos parte de la gracia de Dios sobre este mundo, sobre esta tierra, sobre tu vecindario, tu conjunto, tu barrio, tu lugar. Eres parte de la gracia de Dios sobre este mundo. Por eso la ira de Dios no ha venido, porque su pueblo está aquí, alumbrando, con palabras que glorifican a Dios en medio de las crisis, siendo instrumentos de Dios para apaciguar la opresión de líderes corruptos. Pero las cosas cambian. A partir del versículo 6, la paz se transforma en apostasía. Para cualquier israelita que leyera Jueces, este texto se escribió para
mostrar a los israelitas hasta dónde pueden llegar por olvidar a Dios. No solamente Israel, sino también nosotros, al vernos tentados a olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros, podemos caer en medio de una situación como esta, lamentable total. Israel, dice la palabra de Dios, pero, contradiciendo lo anterior, el tiempo de Tola y Jair, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces, han caído tan bajo que están adorando 7 ídolos. En tiempos de Abimelech, adoraban a Baal Berit. Ahora, no solamente están adorando a Baal, los Baales, a Baal y Astarot, sino que también están adorando deidades amonitas, deidades de los filisteos, deidades de Mesopotamia, deidades de Moab, de Amón. Y lo peor de todo es que están adorando ídolos que Dios ya los había liberado de ellos. Débora y Barak los libraron de Baal y de Astarot. Samgar los libró de los amonitas y los filisteos. Otoniel los libró de los ídolos de Mesopotamia, los habían angustiado. Y Ahod los libró de Moab y Amón. Habían sido libres, pero ahora estaban adorando nuevamente, sirviendo a aquellos ídolos que los habían oprimido y esclavizado hasta clamar a Dios. Y por abandonar a Dios, Él los entregó. No sirvieron a Dios. En otras palabras, servir a estos ídolos significa que sus vidas estaban entregadas totalmente a la idolatría. O sea, esperaban que los ídolos los liberaran. Pusieron toda su confianza en estos ídolos para su satisfacción. Pusieron toda su confianza para ver tiempos mejores en los ídolos. Servir a un Dios significa entregarle la vida, entregarle el tiempo, entregarle toda la riqueza, toda la vida misma al servicio del Dios, del ídolo falso. Sin embargo, Dios los entregó a ellos, dice el versículo 7, se encendió la ira del Señor contra Israel. Los entregó en manos de los filisteos y en manos de los amonitas. Fueron afligidos, fueron oprimidos. Versículo 8, ellos, los amonitas y los filisteos, afligieron y quebrantaron a los israelitas ese año y por 18 años, para que ustedes entiendan en el idioma original, ser oprimidos es la misma palabra para aplastar o romper algo, para quebrar algo, objetos. Era la misma palabra que se utilizaba para romper objetos, despedazarlos. Entonces, metafóricamente, simbólicamente, nos está diciendo la palabra de Dios que ellos fueron derrotados, subyugados, conquistados militarmente, dominados totalmente por el juicio de Dios. Fueron quebrantados, esa palabra en el idioma original significa romper por aplastamiento. Es la misma palabra para triturar grano, cuando se muele y queda polvo. Eso significa que Israel durante esos 18 años fue destruido física, pero también socialmente.
estos filisteos y madianitas los oprimieron de tal forma que había injusticia social. No podían levantar cabeza. Y la extensión de esa opresión y quebrantamiento no solamente era una parte de Israel, sino todo Israel, a los dos lados del Jordán. Justamente el versículo 8, la segunda parte dice: por 18 años oprimieron a todos los israelitas que estaban al otro lado del Jordán, en Galaad, en la tierra de los amorreos, y los amonitas cruzaron el Jordán para pelear también contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín, y se angustió Israel en gran manera. La mano de Dios intensificó la opresión y el quebrantamiento como un alfarero que destruye la arcilla. Dice un teólogo, esto no quiere decir que los abandonó o los nulificó o anuló las promesas que le había hecho, pero sí quiere decir que de alguna manera dejó de protegerlos, dejó que las cosas a las cuales ellos habían estado sirviendo comenzaran realmente a dominarlos y poseerlos. Hermanos, la idolatría esclaviza. Los ídolos prometen satisfacción, pero finalmente van a oprimir y quebrantar. Porque si buscamos en los ídolos lo que solo Dios puede dar, encontraremos aflicción. Quiero preguntar en esta mañana también, yo tengo que meditar en la palabra de Dios. ¿Qué ídolo está tentándonos o quizás ya estamos sirviendo en nuestros corazones? ¿Qué ídolo? Necesitamos adentrarnos en nuestras almas, meditar profundamente qué ídolos están acaparando nuestra atención, nuestro tiempo, nuestros deseos. ¿Qué ídolos estamos buscando contentamiento y gozo que nos brinde aparte de Cristo? ¿Qué ídolos estamos acariciando? ¿Qué ídolo nos está llevando atrás a olvidar la obra de Cristo en nosotros? ¿Qué ídolos? Porque Dios nos liberó como a Israel. Dios derribó para siempre las cadenas de esclavitud al pecado. Jesucristo nos liberó. Y tenemos que adorarlo a Él. Él merece nuestra adoración. No busquemos consuelo y paz en los ídolos fabricados por este mundo. Solo Dios puede librarnos de la opresión del pecado. Él está dispuesto a perdonar, a restaurar. No encontrarás paz, ni libertad, ni gozo que prometen los ídolos de este mundo. Él envió a su Hijo a morir en la cruz para darte gozo y paz. Las excelencias de Cristo están disponibles para ti. No busques en otro lugar lo que solo Cristo puede proveer. Él es paz, Él es gozo. Su Santo Espíritu provee para ti todos los recursos del cielo para dotarte, capacitarte y llenar tu alma de gozo, de esperanza y fortaleza, aún en tiempos difíciles. No trates de
arañar lo que los ídolos pueden dar. No trates de buscar consuelo en el ídolo de la autojusticia. No trates de sentirte bien contigo mismo porque haces las cosas bien. Confía en Jesucristo, en la justicia de Jesucristo, en las excelencias de Él. No trates de buscar gozo en el ídolo de la aceptación. Buscando la aceptación de otros, buscando que te halaguen, buscando reconocimiento, porque serás esclavo de ello. Cuando tratemos de mostrar todos nuestros logros, no nos dará gozo, porque buscaremos escalar otra meta superior. No bastará. No nos saciará, no nos llenará de esperanza, sino que cada vez las metas subirán y subirán. Y el ídolo te oprimirá, te entristecerá cuando no llenes su estándar. No busques paz en el ídolo de los bienes materiales, del dinero, que no podrá suplir profundamente la necesidad de nuestros corazones. Necesitamos a Cristo, necesitamos su gracia, necesitamos ver el contentamiento en Él, refugiarnos absolutamente en la obra gloriosa de Él, porque nada nos saciará completamente, seremos esclavos de los ídolos si somos atrapados allí. Pero hay esperanza. En tercer lugar, después de la paz, vino la apostasía. De los versículos 10 al 16, clamor. Parece que Israel, a partir del versículo 10, dice: entonces los israelitas clamaron al Señor y se presentaron ante Él reconociendo su pecado. Hemos pecado contra ti porque hemos abandonado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Llama por su nombre el pecado. No está acusando a nadie. No está presentando excusas. No está diciéndole a Dios: mira, es que tú sabes que los tiempos que atravesamos, las estadísticas dicen que todos caen. No, está reconociendo el pecado, reconociendo su idolatría, reconociendo que ha abandonado a Dios, reconociendo que está buscando contentamiento, paz, gozo, esperanza, fortaleza en un ídolo falso, que ha abandonado a la fuente inagotable de justicia. Y Dios les recuerda, como ellos adoran 7 ídolos, Dios les recuerda 7 liberaciones. 7 veces clamaron y el Señor tiene el recuento perfecto de la forma como Dios los ha rescatado, recordándoles su ingratitud. Él los liberó de los egipcios, de los amorreos, de los hijos de Amón, de los filisteos, de los sidonios, de los amalecitas y de los madianitas. Dios ha liberado nuestras vidas también y nos recuerda, y cada vez que nos sintamos tentados a buscar en los ídolos satisfacción, recordemos de dónde nos sacó el Señor, dónde estábamos postrados cuando Él nos liberó, dónde caímos y su amor nos alcanzó. ¿Dónde nos refugiábamos sin encontrar salida en el laberinto de esta tierra? ¿Dónde estábamos?
Y Él nos amó, nos limpió y nos vistió con vestiduras sacerdotales para participar de la alabanza, de la gloria de su nombre. Necesitamos recordar en tiempos difíciles que los ídolos no nos saciarán. Solo Dios recuerda y nos recuerda a través de su palabra, nos recuerda a través del Evangelio, y necesitamos recordarnos unos a otros que Jesucristo es el único que nos libera del pecado y de la muerte, que de la fuente eterna, inagotable de gozo que no puede dar este mundo, Él es la satisfacción real. Él es lo que anda buscando nuestra alma sedienta para saciarnos. Él es verdadero gozo eterno. Él que nos amó hasta la muerte y entregó su vida en la cruz del Calvario, nos amó para saciarnos, para que nada de lo que ofrece esta tierra, que son placebos pasajeros, ocupe el lugar que Él solamente debe ocupar en nuestros corazones. El Señor responde a Israel. Creo que es una expresión bastante fuerte para ellos. Les dice en el versículo 12: yo los libré de sus manos, pero ustedes me han dejado. Han servido a otros dioses, por tanto no los libraré más. Vayan, clamen a los dioses que han escogido y ellos los libren en el tiempo de su aflicción. El Señor utiliza esa ironía. Vemos la ironía del Dios Santo. ¿Ah? ¿Amas? Como si nos dijera: ¿amas tanto el dinero que el dinero? Cómete. Es como si dijera: cómete el dinero que tanto amas para que te sacie el hambre. Es como si dijera: súbete al trono donde tu ídolo está para que te dé gozo. Súbete al estandarte que tanto anhelas, donde brillarás y eso te saciará. Porque Dios sabe que no es cierto. Porque los ídolos son mudos, los ídolos no hablan, los ídolos simplemente desgastan, esclavizan, oprimen, quebrantan y luego te botarán como basura. Y como las drogas, volverás a pedir otro ídolo más. Sin embargo, hay esperanza en el Señor. Israel reconoce que ha pecado y está dispuesto, está rogando a Dios. Es tanta la opresión, el quebrantamiento que está allí por la mano de Dios, que invoca al Señor, reconociendo que Dios haga lo que quiera, que tenga que hacer. Acepta, Israel muestra su desesperación, quiere ser liberado y se entrega completamente a las misericordias de Dios. Entregan completamente al Señor sus corazones. Señor, si tengo que sufrir, si tengo que padecer, hazlo, pero líbrame. Señor, si tengo que sufrir las consecuencias de mi pecado, lo asumo, pero líbrame, ayúdame. No solamente expresaron ese corazón de arrepentimiento, sino que
Una muestra de ello, de que era un verdadero arrepentimiento, es que quitaron los dioses extranjeros y sirvieron al Señor. Reconocieron que adorar ídolos era pecaminoso. Reconocieron realmente que estaban dándole la espalda a Dios. Dice Matthew Henry, un arrepentimiento sincero implica la convicción de que lo que hemos adorado no puede salvarnos, no provee satisfacción y que solo podemos ser felices con Dios. El verdadero arrepentimiento reconoce que el único gozo se encuentra en Él. El verdadero arrepentimiento se entristece no por las consecuencias del pecado, sino también por ofender a Dios. El falso arrepentimiento, cuando siente que ya el agua está al cuello, hay un lamento, pero porque Dios remueva las consecuencias del pecado, pero no por ofender a Dios. Parece arrepentimiento, luce, pero en realidad una vez es restablecido a su posición anterior de prosperidad, niega a Dios otra vez y recarga sus baterías para pedir auxilio a Dios cuando las cosas van mal. Y así, es un círculo vicioso. Ese no es arrepentimiento genuino. Porque Dios siempre responderá con misericordia al arrepentimiento de su pueblo. El versículo 16, al final vemos el destello de la misericordia de Dios. Dice literalmente la palabra de Dios allí que su alma se acortó. Es lo que dice el idioma original. Algunas traducciones dice eso. ¿Quién es Él? Dios. Dios se conmovió al ver el arrepentimiento de su pueblo. Dice que no pudo soportar más la angustia de Israel. Es como cuando infligimos un castigo a un hijo y está gritando, está tan triste y conmovido que nos conmueve a nosotros. Y decimos, basta, no puedo soportarlo más. No puedo soportar que se lamente más. Dios no puede soportar que seamos afligidos y que escuchemos su clamor. Él escuchará nuestro clamor y responderá con misericordia. ¿Por qué podemos estar seguros que hallaremos misericordia? Isaías 53:5. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Dios se compadeció de nosotros porque por amor a su nombre nos auxilió. Implantó en nosotros su espíritu para que respondiéramos en arrepentimiento, pudiéramos clamar a Él y encontrar reposo, aún en medio de la opresión de los ídolos. Él nos convenció de pecado, de justicia y de juicio por su espíritu y nos abrazó
se conmovió y no soportó más nuestro dolor para darnos vida, para darnos consuelo, para darnos perdón. Y quiero terminar con 3 enunciados importantes que tenemos que recordar como iglesia. Tenemos que recordarnos unos a otros. Dios siempre escuchará tu oración de arrepentimiento. Dios siempre te escuchará. Confía en Él. No te culpes más. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Recuérdalo siempre. Dios jamás se retractará de su amor por ti. Jamás se volverá atrás de haberte escogido como un hijo para siempre. Jamás removerá el sello del Espíritu de Dios en tu alma. Aunque la pases mal, Él te restaurará. Su amor es para siempre y puedes disfrutar de Él eternamente y nada podrá apartarnos de su amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida podrá apartarnos del amor de Dios que disfrutamos en Cristo Jesús para siempre. No esperes hasta ser quebrantado para arrepentirte. No esperes hasta ser oprimido como la arena para arrepentirte. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de dejarte abrazar por el perdón de Dios.